Creed en sus profetas. Martes 28 de marzo 2023. Job 3. Job maldice el día en que nació. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Tomó Job la palabra y dijo: perezca el día en que nací y la noche en que se dijo: un varón ha sido concebido. Sea aquel día tinieblas. Dios no pregunte por él desde arriba ni resplandezca la claridad sobre él. Reclámenlo para sí las tinieblas y la densa oscuridad. Repose sobre él una nube y cáusele terror el oscurecimiento del día, y apodérese de aquella noche la oscuridad. No sea contada junto con los días del año, ni aparezca en el cómputo de los meses. He aquí, sea aquella noche estéril, no penetren en ella los gritos de júbilo. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan a instigar al Leviatán. Oscurézcanse sus estrellas matutinas, espere la luz, pero no le llegue, ni vea los destellos de la aurora. Porque no cerró las puertas de la matriz para esconder de mis ojos el sufrimiento. ¿Por qué no morí en las entrañas o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Para qué los pechos que mamé? Pues ahora yacería y estaría en quietud, dormiría y tendría reposo, junto con los reyes y los consejeros de la tierra que reedificaron ruinas para sí, o con los príncipes que poseían el oro y que llenaban de plata sus casas. Oh, ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como las criaturas que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas. Los prisioneros están juntos en descanso y no escuchan la voz del capataz. Tanto el pequeño como el grande están allí, y el esclavo ya libre de su amo. ¿Para qué darle la luz al que sufre y vida a los de alma amargada, a los que esperan la muerte y no llega aunque la busquen más que a tesoros enterrados, a los que se alegran ante el gozo y se regocijan cuando hallan el sepulcro, al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha creado? Porque antes de mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como el agua. El miedo que presentía me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. No tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, más bien me invade la desesperación. El conflicto de los siglos, capítulo 4. Fieles portantorchas. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco, cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes, desde su más tierna edad. Estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza y con las más humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y sin embargo capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no solo hacer peligrar la vida del que la profería,
sino la de centenares de sus hermanos, porque así como los lobos acometen su presa, los enemigos de la verdad perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la abnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades solo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída, la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor conduciéndolo por verdes pastos y a las fuentes de agua de vida de su santa palabra. Alejado de los monumentos de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía, no en soberbios templos ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes, o en tiempo de peligro en sitios peñascosos semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaban el Evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Los pastores impartían instrucción a los jóvenes. A la vez que se atendían todos los ramos de la instrucción, la Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de San Mateo y de San Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también en copiar las Santas Escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales agregaban algunas sencillas explicaciones del texto, los que eran capaces de exponer las Escrituras. Así se sacaban a la luz los tesoros de la verdad que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios.